Que Dios los bendiga. Aquí estamos de nuevo para estudiar la palabra de Dios. Estamos contentos porque Dios nos ha bendecido y nos estamos aquí riendo por la música que estamos escuchando, música muy alegre, pero de marimba. Y pues está muy bonita, alegre el corazón. Vamos a estudiar hoy la gratitud a Dios y el gozo. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias hablando de gratitud. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por alegrar nuestros corazones, por traer gozo a nuestra vida. Trae gozo, Señor, a aquellos que están tristes, Padre. A aquellos que están sufriendo, pon tu mano sobre sus hombros y aliviana sus cargas, Señor. Y permite, Padre, que se sientan felices y que puedan agradecerte, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ir al libro de los Filipenses, capítulo 1, 3 y 4. La palabra de Dios dice de esta manera. Capítulo 1, 3 y 4 dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todo vuestro corazón, por todos vosotros con gozo. El apóstol Pablo hacía y daba gracias a Dios por todos sus hermanos, y lo hacía con gran gozo, con felicidad. Es muy importante tener gozo en nuestro corazón, y ese gozo lo da Dios. Esa felicidad lo pone en nuestro corazón, aún en las tristezas. Dios trae felicidad. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los filipenses, porque ellos estaban perseverando en el Señor. Ese es un gran motivo para dar gracias. Como aplicación podemos decir que damos gracias a Dios por nuestros hijos, porque están bien, porque las cosas están bien en nuestros hogares. Y a veces da motivo de dar gracias, aún que las cosas no estén de 100% bien en nuestros hogares. Siempre le damos gracias a Dios porque hay lo necesario y lo suficiente para nosotros. Por eso en la realidad el cristiano debe dar gracias a Dios por todo y en todo. La gratitud a Dios es un imperativo moral y una fuerza poderosa. La gratitud a Dios es la actitud correcta del corazón humano, de un corazón salvo, perdonado, renovado, redimido, bendecido. Esta gratitud a nuestro Creador y Salvador es la fortaleza que nos da en muchos pasajes de la Escritura. En el libro de San Lucas capítulo 17 verso 11 relata el portentoso milagro por el cual el Señor Jesucristo sanó a los leprosos. Sin embargo, ocurrió algo que diríamos: qué malagradecida la gente. Capítulo 11 de San Lucas, capítulo 17 de San Lucas. Capítulo 17 de San Lucas, del 11 al 19, dice de esta manera: y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando a una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, le dijo: id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios en gran voz, y derribando sobre el rostro de sus pies,
dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron sanos, los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Bien, encontramos aquí que no todos son agradecidos. Los otros sí cumplieron con lo que el Señor les dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote. Pero uno de los 10 fue el que se regresó con Jesús y le dio las gracias. Podríamos decir: qué mal agradecidos los otros. Y el Señor, refiriéndose a él, dijo: no hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué lección tan grande tenemos en este estudio sobre la gratitud? La gratitud impulsa a obedecer a Dios. En San Juan capítulo 14, 21, la persona agradecida comprende muy bien que debe de obedecer al Señor. En San Juan 14, 21, dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es muy importante la gratitud, y a través de la gratitud viene la obediencia a Dios. La gratitud nos impulsa a adorar a Dios con todo nuestro ser. San Lucas capítulo 7, 36 al 50 nos narra el episodio de una mujer pecadora que se postra ante el Señor y le adora, mientras que un fariseo solo observa y critica. Y está en el libro de San Lucas capítulo 7, 36. San Lucas 7, 36. Dice: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando a la casa del fariseo, se sentó en la mesa. He aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como se sentó, que estaba en la mesa, en la casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás de sus pies, comenzó llorando y regar con lágrimas los pies, y los limpiaba con los cabellos de la cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio este fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: este si fuera profeta, conociera cuál es esa mujer que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa te digo, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos de pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de estos le merecía más. Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel, el cual perdonó más. Y le dijo: rectamente has dicho. Bueno, aquí encontramos la historia de esta mujer pecadora, que Dios le había perdonado, Jesús le había perdonado. Estamos hablando quizás de María Magdalena.
Y en esa reunión donde estaba Jesús con esas personas, llegó ella y en muestra de agradecimiento, lo unge sus pies con aceite y con lágrimas. Y las críticas fueron grandes, porque pues todo el mundo sabía de la historia de esa mujer, que era una prostituta. Entonces Jesús hace la pregunta: ¿quién es más agradecido? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Y la respuesta de ellos fue: bueno, al que se le perdona más. Bien ha dicho. Si Dios te ha perdonado tus pecados, pecados que quizás tú piensas que no tenían perdón, ¿cuánto agradecido debería estar a Dios por ese perdón? Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios, porque Dios perdona nuestros pecados y no importa qué tan grandes sean o cuáles sean nuestros pecados. La gratitud a Dios nos impulsa a ser agradecidos, grandemente humildes. Cuando somos agradecidos, somos humildes. La gratitud a Dios nos protege de caer en el orgullo. Nos recuerda que somos totalmente dependientes de Él. En San Lucas 18, 9 al 14, tenemos otro caso de un fariseo y un publicano. Dice que estos dos hombres descendieron al templo a orar. Y el publicano no quería levantar su cabeza, ni siquiera hacia el altar, y nada más se golpeaba el pecho diciendo que fuera propicio a él, pecador. Y el fariseo decía: yo no soy como este, yo sí vengo y traigo mi diezmo, mis ofrendas, yo no soy pecador como este. Pero ¿quién salió más perdonado? Aquel que no podía levantar la cabeza y que sinceramente estaba confesando su pecado y agradeciendo a Dios por lo que le había dado. Y ahí el texto bíblico, el 11, dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Por lo tanto, la gratitud nos impulsa a ser humildes. La gratitud nos impulsa a predicar el Evangelio. Sí, la gratitud nos impulsa a predicar el Evangelio. Es imposible comprometernos con la iglesia o con Dios y con la extensión del reino de Dios desde la perspectiva humana. Se basa en la respuesta de la persona redimida ante el amor tangible del Señor. La respuesta correcta solo puede ser una: gratitud. Y la razón por que se predica el Evangelio porque no se conoce a Dios. En 1 Corintios capítulo 15, 57 y 58 dice de esta manera. 15, 58, 57 y 58 dice: Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, andad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, la gratitud nos lleva a compartir la palabra de Dios, porque estamos agradecidos con Él. Yo le agradezco mucho a mi Dios por muchas cosas que me ha dado. Y en agradecimiento predico la palabra del Señor. La gratitud hacia Dios, moralmente, la ingratitud hacia Dios es moralmente injustificable y es destructiva. La ingratitud hacia Dios es una actitud diabólica. Fue introducida por Satanás desde el jardín del Edén. Acuérdense del encuentro que tuvo
allá Eva con la serpiente y luego Adán con Dios. Nadie quiso ser culpable. No aceptaron el pecado que habían cometido. Esa es una ingratitud de parte del hombre. La ingratitud y la incredulidad van de la mano. Cuando la persona es ingrata, va junto con ella la incredulidad. Aunque Israel fue liberado milagrosamente de Egipto, se negó a agradecer a Dios y por lo contrario murmuró contra Dios. Muchas veces. Tenemos un ejemplo en el Éxodo capítulo 17, verso 3, y vemos que en el Éxodo capítulo 7, verso 3 dice: así que el pueblo tuvo ahí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ay, qué pueblo, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir? Le echaban la culpa a Moisés, siendo que a través del caminar por el desierto vieron maravillas de Dios. El resultado de la ingratitud fue la murmuración del pueblo de Dios, el pueblo a cual Dios amaba. Y el resultado fue una generación entera que murió en el desierto sin alcanzar la promesa. Así que el murmurar es una manera de ser ingrato. La ingratitud lleva a traicionar a Dios. Tenemos algunos ejemplos de ingratitud y de personas que han traicionado a Dios. La ingratitud fue que convirtió a Judas a traicionar a Dios. Judas traicionó a Jesucristo. La ingratitud fue la que hizo el hijo pródigo, con demandar de su padre la herencia que aún no le correspondía. Y no le correspondía herencia si el padre no quería. A través de esa demanda de querer la herencia, le decía a su padre: pues ya muérete y dame lo que me corresponde. Y la ingratitud también fue del que estaba en su casa, del hermano que se quedó. De manera que la ingratitud va de la mano con la incredulidad. La ingratitud es característica del hombre pecador. Pablo pide muy seriamente a Timoteo evitar a los ingratos. En el libro de Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, dice, capítulo 3, verso del 2 al 5. 2 de Timoteo capítulo 3 dice de esta manera, y me interesa leerle este texto bíblico, muy importante. 2 Timoteo capítulo 3, verso 2 al 5, dice de esta manera: que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos y sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados,
amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a esto se evita. La recomendación del apóstol Pablo es que uno evite a estas personas, porque estas personas tienen la característica de hombres pecadores. Y ahora usted me podría decir, pero si dice la Biblia que debemos llevarle el mensaje para salvarlo, sí. Pero no, Dios no te salva en el pecado, te salva del pecado. No te puedes salvar tú siguiendo siendo pecador. Esta es una lista de absolutamente responsables de las perspectivas de Dios. Tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios en todo tiempo y por todo. La Escritura está llena de referencias acerca de la importancia de cultivar un corazón agradecido. En el Salmo capítulo 103, verso de 1 y 2, dice y exhorta: bendice alma mía, Jehová, bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Efesios capítulo 5, 20 y Colosenses nos exhortan a los creyentes a vivir una vida continua de acciones de gracia a Dios por todo y en todo. Gratitud a Dios conduce al gozo y la ingratitud a la amargura. Filipenses tiene una 16 referencia al gozo y a regocijarnos, pero solo podemos experimentar el gozo de Dios cuando tenemos gratitud profundamente y práctica hacia Él. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Hebreos 12, 28. Que Dios los bendiga y no se te olvide agradecerle a Dios por todo y en todo. Amén.